Buenos días, Gulag. Hola, Gulagers. Nos conseguimos otra vez acá en el tercer episodio de la Radio Gulag con Haroldo Cabas y José David Muñoz. Eh, Cada 15 días por los momentos, 15 días que de verdad traen cualquier cantidad de eventos de todo tipo. Haroldo, en estas 2 semanas que tenemos sin hacer el podcast, vamos a ver, María Lionza está ahora en Sorte. Se robaron una estatua de María Lionza, un robo básicamente institucionalizado. Apareció en Sorte. Vamos a ver, se reúne Blink 182, que creo que es lo único realmente positivo para la humanidad en este Positivo, correcto. momento. Sigue la guerra en Rusia y Ucrania y de hecho se ha tenido unos nuevos picos de violencia con ataques incluso a la capital, o sea, hemos visto los videos. Tenemos la hermosa campaña política en Brasil que bueno, de verdad que cada día se pone mucho más romántica entre Lula y Bolsonaro. Y bueno, de todo esto vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. De todas formas, lo que sí es importante es destacar que hoy es 12 de octubre del 2022 y el episodio de hoy particularmente es auspiciado por Andrés Manuel López Obrador y por el rey Felipe VI de España, que bueno, aparentemente están por ahí todavía negociando lo del perdón o el no perdón. ¿Qué tal todo, Harold? Doctor José David Muñoz. Bueno, viendo cómo están las cosas con la guerra en Ucrania, por lo menos hay que estar agradecido de que se siguen produciendo acontecimientos, ¿no? Porque en cualquier momento se dejan de producir los acontecimientos. Así mismo, así mismo. Aparte de que bueno, quizás podamos comenzar con lo que está sucediendo yo no sé si llamarlo sorpresivo, ¿no? Lo que pasó en Brasil con la primera vuelta de las elecciones. Quizás lo sorpresivo es que todavía nosotros dejemos en manos de tal calibre de mediocres la presidencia de un país como Brasil, ¿no? O sea, tenemos dos adversarios que, o sea, yo no creo que sean muy distintos entre sí, ¿no? O sea, básicamente tratan de establecer el hecho de la extrema izquierda y la extrema derecha, pero los dos demuestran ser tan absurdos uno como el otro. No, o sea, como te lo decía en privado, ¿no? O sea, esto es Sauron contra Lord Voldemort. Es a ver quién es peor que el otro. O sea, y bueno, incluso tenemos actitudes de orco por parte de Bolsonaro, que dijo que se iba a comer a un tipo. Si hubiese tenido banana, se hubiese comido al tipo, ¿no? Y no es por seguir el juego al enano siniestro de Lula, ¿no? Pero es un hecho que el tipo dijo que se hubiese comido al indio si hubiesen tenido banana para acompañar el platillo. Claro, pero en contraposición tenemos a Caramelo, el perro de Bolsonaro, que es un personaje activo en esta campaña presidencial y de hecho metió en el paquete a todos los perros de Venezuela. Y dice que bueno, que hay que votar por Bolsonaro para que no se coman a los perros como está pasando en Venezuela. Y coño, o sea, Es eso un es argumento, preocupante. un argumento contundente si te pones a analizarlo. Total, total. O sea, que aparte necesita evidencia por parte de Bolsonaro, ¿no? Él debe tener algún tipo de estadística para poder decir algo de esto. O simplemente es la típica irresponsabilidad del presidente latino, que Yo creo, habla y bueno, y dice muchas cosas sin saber, ¿no? yo creo que es un poquito de las dos cosas, ¿no? O sea, este, lo cierto es que eh, no lo podemos considerar injusto que usen esos argumentos de manera irresponsable cuando tenemos a la izquierda que también siempre ha usado ese tipo de argumento. Por lo menos en Venezuela bueno, siempre no, desde que llegó esta gente al poder, la dictadura, siempre se ha dicho que antes en Venezuela se comía perrarina. Entonces, y siempre hemos hablado de eso. Nosotros nunca conocimos a nadie que comiera perrarina, más allá de nosotros mismos, que en algún momento, por curiosidad, probamos la perrarina. A lo mejor es de nosotros de los que están hablando, ¿no? Claro, y aparte de que le dan un matiz
de necesidad, y no era de necesidad, sino que era un monchi. Pues es como que, coño, yo quiero ver qué está comiendo mi perrito, a ver si tiene la calidad que eso amerita, ¿no? Correcto. Pero sí, en Venezuela estaba, y no solo eso, ¿no? Sino que nosotros vemos que somos tan peculiares que hasta se justifica, ¿sabes? Ha llegado a justificarse ese tipo de conductas existiendo o no existiendo. Porque, por ejemplo, hay gente que dice que, coño, pero por lo menos en la cuarta había para comprar perrarina, pero ya ni Exacto. perrarina se puede comprar. Es como, loco, ya, ¿qué estás diciendo? O, o también los cuentos de las personas que supuestamente preparaban la pasta con el agua del aire acondicionado. Y entonces esta gente ahora dice como, coño, pero es que por lo menos en aquel momento había luz para prender el aire, para que echar el agua y poder preparar la pasta, pero es Esa, que ya ni luz esa no la hay. había Y es escuchado, como, la del aire acondicionado no la había escuchado. sí, y es como un ciclo maldito que es como que loco, o sea, ¿qué pasa aquí en Latinoamérica? O sea, esta verga, ¿qué pasó? De hecho, no sé si viste, pero Bolsonaro en Brasil creó una plataforma que se llama LulaFlix, que es increíble porque LulaFlix es básicamente el Netflix bolsonarista, ¿no? O sea, es un canal anti-Lula 100%, donde, bueno, lo que colocan son todos estos casos de corrupción, que no son pocos, donde estaba metido Lula. El famoso Eh, Lavallato. sí, exacto, es el tema de Odebrecht, donde, bueno, Odebrecht ha repartido dinero por todo el mundo, no sé, o sea, Tomás Piketty de verdad que debe sentir envidia del dinero que ha repartido Odebrecht por todas partes. Y casualmente Bolsonaro hablaba también de que, bueno, Lula había tenido una serie de vinculaciones con un youtuber y un instagramer brasileño que es abiertamente satanista. Y de hecho, este muchacho tuvo que salir diciendo que no, que Lula no había pactado con Satán, y que, o sea, que básicamente es como que quédense tranquilos que no, Lula no ha hablado, de hecho, el muchacho lo dijo así, Lula no ha hablado con Satanás, así que Lula no es un candidato satánico ni nada por el estilo, es como que, joder, ¿No? Y es que, estamos en muy malas manos, de verdad. entonces, vuelvo y insisto, ¿no? Es Lord Voldemort contra Sauron. Es Exacto, un carajo, o sea, ni uno es caníbal ni el otro es satanista. Simplemente estuvieron a punto, pero exacto. no llegaron a materializar los actos de lo que se les está, acusando, ¿no? Entonces, es loco, o sea, terrible, terrible, terrible. Estamos hablando de Bolsonaro, que tantas cosas que se pueden decir de Bolsonaro, pero él mismo las dice. O sea, porque Bolsonaro cada vez que abre la boca, es él el que termina cagándola, ¿no? Porque incluso si analiza su gestión, los números no son malos. Entonces, pero tienes por el otro lado, tienes a Lula, el cofundador del Foro de Sao Paulo. Claro, O sea, terrible, terrible, terrible. Y estamos hablando no de cualquier país de América Latina, pues, o sea, de Sudamérica. No estamos hablando, no sé, sin menospreciar a Paraguay, pero no estamos hablando de Paraguay, no estamos hablando de Bolivia, estamos hablando del gigante de Sudamérica. Y claro. tienen que elegir entre Lula y Bolsonaro parecido y, o sea, y es una degeneración de la política en general, es el triunfo de la antipolítica, ¿no? O sea, la antipolítica entendida como la inversión de los valores de la política, donde la política deja de ser una herramienta del hombre para convertir al hombre en una herramienta de la política. Y viene pasando en todo el continente en líneas generales. O sea, hace poco Honduras tenía que elegir entre la esposa de Mel Zelaya, que terminó ganando, y el candidato del expresidente que está condenado por narcotráfico. Claro, y está también el caso peruano, que Exacto, yo creo icónico. exacto, o sea, yo creo que decir que fue exquisito es poco, ¿no? Porque es que realmente, imagínate tú estar frente a una urna de votación y tener que escoger entre Pedro Castillo, que te está diciendo constantemente que los monopolios son malos, pero es incapaz de explicarte que es un monopolio,
Y Keiko Fujimori, que bueno, o sea, Keiko Fujimori se presenta sola, ¿no? O sea, los casos de corrupción de la familia Fujimori, los propios que tiene ella, y es como que, coño, ¿qué hago aquí? O sea, de verdad que ahí lo que provoca es que Caramelo se nacionalice peruana y se lance candidata presidencial allá, como hizo Ronaldinho, ¿te acuerdas? Con lo del pasaporte que lo agarraron y lo tuvieron preso en Paraguay, ¿no? ¿Te acuerdas? No, no, no me acuerdo de eso. Que agarraron a Ronaldinho con un pasaporte falso y estuvo detenido unos días en Paraguay en una cárcel y de hecho organizaron un torneo de fútbol que casualmente ganó el equipo de Ronaldinho. Wow, no, es que Eso es Latinoamérica, ¿entiendes? O sea, exactamente. Pero es que, no te pero puedes es que, aburrir. pero es que volvemos ahí voy a diferir un poquito porque eh, lo que hablábamos en el episodio pasado, ¿no? O sea, que no es solamente Latinoamérica, o sea, es el mundo en líneas generales donde tienes que elegir siempre entre el malo y el peor, y ni siquiera queda claro quién es el malo y quién es el peor, ¿no? Porque incluso pasa aquí en Estados Unidos, y insisto con eso, ¿no? O sea, la elección de Biden contra Trump, y entonces tienes dentro del mismo partido republicano, tienes, ok, si no quiero a Trump, ¿a quién puedo elegir? A Ron DeSantis. Y en Europa igual, exactamente igual. O sea, en Europa vienen saliendo, por lo menos en Inglaterra, en Reino Unido, vienen saliendo de Boris Johnson. Bueno, se sacó Boris Johnson. Exacto. Y en España, donde tú estás, salieron de Mariano Rajoy y entran en Pedro Sánchez. Y entonces la alternativa a Pedro Sánchez era Pablo Casado, era Claro. el Coleta, o sea, loco, no hay para dónde. Incluso en Rusia también lo hablábamos en episodios pasados, ¿no? En Rusia tienes a Putin y nosotros en Occidente estamos locos por salir de Putin porque creemos que esa es la solución al problema de Rusia. Y en realidad los que están detrás de Putin, los que podrían ser el relevo de Putin en el Kremlin, son incluso más nacionalistas, son incluso más sádicos que el mismo Putin. Entonces, loco, no hay para dónde agarrar en ningún lado. Sí, bueno, y entonces ahí es donde vemos que la gente se arrecha, por ejemplo, porque Jeff Bezos o Elon Musk están permanentemente en esta campaña de los viajes espaciales y es como que loco, o sea, más bien lo necesitamos, o sea, Correcto. de verdad que hay que ir a probar en otro lugar, ¿no? Quizás una autarquía, no sé, algo donde la interferencia de estos nuevos gobiernos son paupérrimas. De hecho, hace días la página de Estatista publicó, o sea, y es dramático, ¿no? Ver cómo desde 1908 aproximadamente, que es donde comienza el gráfico, se han venido eliminando los países, los estados con gobiernos de corte liberal, ¿no? Y bueno, vamos a estar claros en algo, no es tampoco por rescatar al liberalismo, porque básicamente eh, o sea, hay muchos autores que consideran que el liberalismo es una consecuencia del comunismo y viceversa. O sea, te dicen que el comunismo también es una consecuencia del liberalismo y precisamente por este choque que se genera entre ellos, ¿no? Pero sin duda alguna, si te tienen que colocar a escoger entre una sociedad que te permita florecer, por lo menos a nivel individual y crecer poco a poco, coño, yo creo que es evidente que probablemente la mayoría es lo que quisiera, ¿no? Más allá de todo este matiz de igualdad permanente que siempre nos están inculcando, ¿no? Que en todos lados nos bombardean con eso. No, y es que, como dices tú, no es por defender al liberalismo, no es por defender a los modelos capitalistas, ¿no? Pero, y ampliando un poquito la frase de Churchill con respecto a la democracia, porque la democracia obviamente es antagonista a todo lo que representa el comunismo, que decía que es como el, el menos imperfecto de los sistemas, y podemos ampliarlo al liberalismo, al capitalismo en general, ¿no? Em, es, es complicado porque eh, si bien es cierto que el liberalismo, el capitalismo en líneas generales, durante la época del liberalismo y el capitalismo se han cometido cualquier cantidad de errores,
también es cierto que se ha avanzado en zigzag. El avance no ha sido constante, pero definitivamente tenemos una sociedad mejor o menos peor, si se quiere, gracias al liberalismo. Por lo menos durante la pandemia, yo recuerdo haber leído un tuit de alguien que se quejaba del modelo capitalista porque decía que su abuelo se había muerto por el COVID a los 80 años y culpaba al modelo capitalista de que su abuelo se haya muerto, pues. Entonces, y había una respuesta que me parecía genial. Y no, lo estás viendo por el lado equivocado. Al contrario, tu abuelo vivió hasta los 80 años porque la expectativa de vida en el mundo liberal aumentó prácticamente de 40 años a 80 años en un Y periodo en un periodo de tiempo muy, muy corto, muy 30 corto. años. Exactamente, Y exactamente, de hecho ya se habla de que básicamente cuando termine este siglo, la expectativa de vida podrá haber superado ya los 120, 130 años de vida, ¿no? y entonces tienes a a los populistas de la izquierda diciendo, quejándose porque las edades de las pensiones en la mayoría de los países siguen aumentando, ¿no? Pero ¿cómo no aumenta las edades de las pensiones cuando la expectativa de vida sigue subiendo, sigue subiendo? O sea, ¿quién, Pero es quién va a paradójico pagar esas esto, pensiones? claro, y entonces ahí es donde comienza precisamente las paradojas de estos sistemas de izquierda, ¿no? Porque entonces comienza la promoción de una inmigración bastante descontrolada, Correcto, porque necesitas personas que, bueno, que te empiecen a cotizar, bla, bla, bla. Pero peor aún, es que los grandes carajos no son cónsonos con lo que profesan. Y en vez de disminuir la edad de la pensión, ¿entiendes? O sea, de tu jubilación, no, cada vez lo alargan más. Y es como que, coño, imagínate tú, o sea, bueno, si supongamos que si la expectativa de vida va a llegar a ser los 90, 100 años, de bola, te van a poner la jubilación a partir de los 85 años, ¿no? Y esto es porque precisamente ahí es donde entra la economía, sus leyes, sus reglas que son incuestionables. Y de bola, vos entendéis que no puedes tampoco generar dinero de una caja ficticia, que es lo que hacen estos gobiernos y estos estados, ¿no? Entonces, claro, es preocupante, por ejemplo, ver lo que, como decías tú, ¿no? El panorama latinoamericano es de que Petro, coño, Petro es o sea, el presidente de Colombia recién electo, es un carajo con unos antecedentes penales, pero patéticos, ¿no? O Ajá, sea, vemos y cuál fue la alternativa a Petro durante las elecciones? exacto, exactamente, ¿no? Exacto. Tampoco es que ciertamente había alternativa, aparte de que las varias alternativas en Colombia que existían, estos cuatro o cinco candidatos, se enfocaron más en despreciarse entre ellos que despreciar también a Petro, ¿no? Entonces vemos que ciertamente, si, sin duda alguna, una de las cuestiones que el Foro de Sao Paulo tuvo que haber entendido es que, coño, ya a través de la revolución no vas a lograr nada. Correcto, Sea, ya la humanidad ha evolucionado, se podría decir que, bueno, que sí, que la estabilidad de vida que la mayoría de la sociedad, porque vamos a ser francos en que no es lo mismo ser pobre en 2022 a ser pobre en 1895. O sea, son dos tipos de pobreza totalmente diferentes, ¿no? O ser pobre ahorita en el periodo de la Gran Depresión. Pero, Pero claro, es esta posición de, mira, tenemos que abordar el Estado desde sus propias armas, la democracia en este caso, correcto. llegamos y luego lo inoculamos y lo destruimos desde adentro, que es básicamente lo que ha venido pasando. Y es eso, ¿no? Es ver en el modelo liberal, en el modelo liberal de Occidente, en la democracia, es encontrar la debilidad en lo que se predicaba como la propia fortaleza, ¿no? Que es en esa libertad de elegir, en esa libertad de hacer lo que queramos. Y entonces, bueno, quieren hacer lo que quieran, vamos a hacer que lo que quieran sea elegirnos a nosotros y desde adentro destruir ese modelo. Y es lo que ha venido pasando en los últimos años, desde que cayó el muro de Berlín, desde que cayó la Unión Soviética, a pesar de que, bueno, tú a veces me matizas cuando yo puteo un poquito a Fukuyama, ¿no?
Pero cuando él dice, no, que es el fin de la historia, me parece que es todo lo contrario, que es el comienzo de una historia completamente nueva y una historia donde, a pesar de que pensábamos que habíamos ganado, o sea, y cuando me incluyo, me refiero a Occidente, en realidad lo que empezamos fue la destrucción del modelo liberal, porque Occidente se durmió en los laureles, o en los laureles. Occidente dijo, ok, ganamos, listo, ya, se acabó esto. O sea, no hay más nada que hacer y terminó pasándolo, o sea, porque desde el mismo momento en que Occidente proclama la victoria durante la Guerra Fría, eh, empieza ese movimiento de alejar a los países que eran satélites de la Unión Soviética de ese modelo. Pero en realidad Occidente hizo algo por esos países para, Mayor acercar, cosa no. para Yo creo que acercarlos mayor cosa. para acercarlos a Occidente. No, de hecho, hoy vivimos las consecuencias de eso, porque lo que se generó fue un clima de resentimiento en todo lo que es Europa del Este, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, ellos pensaban que una vez que se desmantelara la Unión Soviética, ellos iban a ser Occidente. Y no fue así, todo lo contrario. O sea, de hecho, hoy ves ese nacionalismo que encuentras en Hungría, en Polonia, incluso con el éxito que ha tenido Polonia después del desmantelamiento de la Unión Soviética, ves un clima de resentimiento porque es, ok, se cayó la Unión Soviética, se cayó el imperio que teníamos, porque pensábamos que íbamos a vivir mejor, porque pensábamos que Occidente iba a llegar a nosotros, y al final fue todo lo contrario, porque la gente de Europa del Este que tuvo su dosis de Occidente no fue porque Occidente llegó a ellos, fue porque ellos tuvieron que emigrar a Occidente. Sí, pero yo creo que ahí también la historia es un poco cruel, particularmente quizás o sea, quizás podemos reducir la influencia de Occidente a nivel geopolítico a lo que hacía Estados Unidos y ciertos países de Europa, ¿no? O sea, Alemania, Francia, Inglaterra. Pero fíjate que ahí es donde también hay que ver a los japoneses, ¿no? Los japoneses, ellos, después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que su visión de la guerra fue de esto se gana o se pierde. Perdemos, entendemos a qué fuimos, o sea, entendemos que esto era algo que o ganábamos o perdíamos, perdimos y ya, vamos a seguir hacia adelante. Y de hecho, o sea, fíjate que una de las sociedades que más admira precisamente a los Estados Unidos es la sociedad japonesa. Correcto. O sea, hay por ejemplo, escritores que han registrado en estos libros de la posguerra y hay varios documentales que se pueden ver en plataformas como YouTube y todo esto con personas que eran prisioneros en campos de concentración japoneses, estadounidenses, o sea, soldados estadounidenses que eran prisioneros en estos campos, y ellos alegan que el trato era muy cruel, pero que luego que Japón se rindió, de hecho, ellos salían de los campos de concentración y los soldados japoneses le hacían el bow, o sea, le hacían la reverencia. Entonces, es esto, es el entendimiento de que en la vida se gana o se pierde. Y tenéis que tener la visión de que eres ganador o perdedor. Y no perdedor en el sentido, ¿entiendes?, de desmejorarte o de disminuirte. Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención con los escenarios electorales últimamente. Y es que ahora siempre te preguntan si los resultados van a ser reconocidos. Y que a ti te Sí, hagan esta pregunta ya es un precedente de que la democracia se está cuestionando, porque no se trata de que lo reconozca o no lo reconozca, se trata de que, mira, yo estoy compitiendo y gano o pierdo. Pero claro, ya empieza lo que también se ha hecho repetido, que es la desconfianza en los órganos electorales. Vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Brasil, que el Tribunal Supremo Electoral le prohibió a Lula que siguiera haciendo referencia a lo del el supuesto canibalismo de Bolsonaro, pero a su vez este Tribunal Supremo Electoral permite que el canal de Lula Flix siga activo, que de hecho el equipo de campaña de Lula pidió que se bajara, ¿no? O sea, que cesara su acción.
Entonces, de bolas, si los órganos que deberían ser supuestamente equitativos con todos realmente no lo son, entonces te lleva a esta pregunta que ahora siempre hacen los periodistas de si vas a reconocer los resultados. ¿No? Es que yo lo veo de la siguiente manera. Yo lo veo como que este es el inicio del nuevo orden mundial. Ojo, no desde la perspectiva conspiranoica del orden mundial, ¿no? Sino desde una perspectiva histórica e incluso literal, ¿no? Porque durante el siglo XX teníamos tres relatos, que eran el relato fascista, el relato liberal y el relato comunista. Después de la Segunda Guerra Mundial, perece supuestamente el relato fascista y empieza la Guerra Fría, que es el enfrentamiento del relato liberal, el relato democrático, contra el relato comunista. Cae la Unión Soviética y entonces resulta que ganó el relato liberal. Pero entonces te das cuenta que ahora hay un reordenamiento del resultado de esa victoria del relato liberal, porque entonces durante la Segunda Guerra Mundial decíamos que había perecido el relato fascista porque había salido derrotada Alemania. Hoy Alemania es la cabeza de la Unión Europea. Durante esa Segunda Guerra Mundial también Japón supuestamente había perdido. Hoy Japón es básicamente el contrapeso que tiene Occidente frente a China en la región asiática. Y cuando cae la Unión Soviética, decimos, no, ahora sí ganó el relato liberal porque se desmantela la Unión Soviética y Rusia deja de ser una amenaza para el mundo y vemos lo que está pasando ahora en Ucrania. Entonces yo creo que estamos viviendo ese El terremoto. momento bisagra, como Exactamente, algunos lo denominan. exactamente. Estamos viviendo un momento en el que el orden mundial, el orden geopolítico está cambiando totalmente. Claro. Esperemos que sea lo menos traumático posible, porque yo por lo menos, en lo personal, yo considero que Estados Unidos, si bien ya no se puede considerar la gran superpotencia hegemónica, no va a dejar de ser la primera superpotencia del mundo. Sencillamente, su poder no va a ser hegemónico como venía siendo eh, posterior al fin de la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí. Pero sencillamente va a seguir siendo el número uno, por lo menos en lo que se refiere a poder de influencia en el mundo. Ahora, Arnoldo, este, vemos lo que ha sucedido con los deslaves en la zona de las tejerías en Venezuela, ¿no? Y esto lo vinculamos con el tema socialista y la izquierda que a nosotros nos encanta, porque es que todavía ni siquiera se ha resuelto lo que aconteció en Vargas en 1999. Correcto. Y ya vemos, o sea, las fallas del famoso y fastuoso desgobierno que tiene allá el Gulag de Venezuela, Gulagzuela. ¿Qué crees tú que va a pasar, aparte de los típicos ofrecimientos? Porque lo que yo, con mis virtudes y mis poderes de pitonizo, puedo prever que van a haber mesas de trabajo. Puedo prever también que va a haber una reubicación de las familias a diversos estados y después ellos van a buscar nuevamente volver al estado Aragua porque, coño, es donde ellos tienen su vida, ¿no? Correcto. Y creo que posiblemente ahí el tema financiero del Gulag no me deja ver bien, está como borroso. Quizás eso Jorge Giordani nos puede explicar, pero quizás hayan unos fondos especiales para construir unas casitas de misión vivienda. ¿Cómo ves tú la cuestión? Bueno, yo aquí tengo unos datos que estuve recogiendo estos días, porque es que sencillamente la matemática no me daba, pues porque, a ver, el régimen dice, ¿verdad? Que ellos han construido 5 millones de viviendas con la misión vivienda, ¿cierto? Saca, pongo un promedio de 4 miembros por cada familia a la que le vas a dar una vivienda. Son 20 millones de venezolanos que supuestamente tienen una vivienda gracias a la misión vivienda.
De Venezuela nos hemos ido ya 7 millones de venezolanos. Eso O da sea, qué propones tú entonces? La gran misión es propia. No, y es que a eso voy, ese no es un número que manejo, sino que es otro elemento más. O sea, ¿cuántas viviendas se expropiaron? ¿Cuá- cuán- ¿Cuántas invasiones hubo en Venezuela? O sea, y entonces tienes 20 millones de familias que supuestamente se les solucionó el problema de la vivienda gracias a la misión vivienda. Tienes 7 millones de venezolanos que dejaron de estar en Venezuela, de un total de 30 millones de venezolanos. O sea, nada más te quedan 3 millones que son los que no deberían tener vivienda, y eso sin contar que eh, en Venezuela habían viviendas, obviamente. Claro, el mercado privado de Exacto, habitacional. exacto. En Venezuela no todo el mundo vivía en la calle, o sea, de hecho, no, ni siquiera era la mayoría de las personas que no tenían vivienda. Entonces no dan los números, o sea, porque ya debería haber, el problema de la vivienda debería estar solucionado mínimo para 27 millones de venezolanos. Y seguimos todos los años hablando de ese, un término con el que crecimos, el de damnificado. O sea, desde niños nosotros manejamos el término de damnificado y sigue Claro, pasando año tras año. cuando más bien debería haber un superávit de Correcto. refugios en caso de que se presenten este tipo de eventualidades, ¿no? Yo creo que es la venganza de María Leonza. A mí nadie me saca que la estatua de esa india, coño, estaba acostumbrada a la ciudad, le gustaba vivir Yo he en la escuchado UCB. yo he escuchado que acá hay una maldición sobre Venezuela después que se movió se llevaron la estatua de María Leonza. Imagínate tú, o sea, tú estás en la Universidad Central de Venezuela, la cuna, esta cuna, no sé, no digamos que de conocimiento, ¿no? Pero siempre te dicen que la Cuna mejor de universidad de comunistas Venezuela, y de aparte comunistas. también, aparte de eso. Coño, y estás ahí en la ciudad, ¿sabes? Ves, o sea, quizás María Leonza decía este mantra de Caracas es Caracas y lo demás es Monticulebra. Marico, y de repente se roban su estatua y se la llevan a sorte, y es como que no, y rayos y mierda, y listo, pues, o sea, acábese esta verga, porque aparte, ayer tembló también en Zulia, ¿no? Y es como que no, pana, hasta que no me lleven a Caracas, esta mierda no se acaba. Y voy a acabar con todos hasta que no me regresen a Caracas. Loco, y lo arrecho es que estamos, o sea, estamos hablando de una onda tropical, fue lo que pasó. No estamos hablando de que pasó un huracán, de que pasó ni siquiera una tormenta tropical. Estamos hablando de una onda tropical. Y el país que se había arreglado se desarregló por la onda tropical. Bueno, quizás ahí cuando pasó por Venezuela activaron el HARP. ¿Entiendes? O sea, movieron unas teclas, activaron el harp, que joda mucho en Venezuela, en Colombia todavía no, porque o sea, nos estamos haciendo de amigos de los colombianos y no sé qué ver, cuando suba a Centroamérica que no joda mucho, pero que en Venezuela acabe con esa vaina. ¿No? Y, o sea, yo quisiera saber qué es lo que dice el régimen, o sea, porque tú sabes que ellos le echan la culpa de todo a todos, menos a ellos. Entonces, siempre es culpa del imperio, culpa de las sanciones. Yo quisiera saber ahora, ¿es culpa de quién es lo que pasó en Venezuela? Supongo que van a hablar de eso, de lo impredecible que es el clima, ¿no? Pero, Es que yo creo que ahí también es donde, ¿sabes? No se hacen las campañas, o sea, realmente no hay un fomento de la concienciación real del ciudadano. Porque vamos a estar claros en algo, en todas partes del mundo llueve, claro, salvo estos lugares, estos desiertos muy crueles donde no llueve casi nada al año, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de ellos. Pero, coño, es que en Venezuela llueven cocinas, llueven neveras usadas, ¿no? Llueve un pantalón que te obstruye una cañada, una alcantarilla. Entonces, vamos a estar claros también de que ciertamente es una serie de elementos que se ven hipervinculados. Entonces, claro, tienes un Estado que, o sea, Venezuela, básicamente el gobierno creo que es una ficción, ¿no? El gobierno venezolano básicamente solo existe para sustentarse a sí mismo y mantenerse. Y vemos que aparte, claro, hay una irresponsabilidad cívica bueno, en algún momento que venga alguna institución que yo sé que no funciona,
que sé que no tiene los mecanismos materiales para recoger toda esta cantidad de basura que nosotros depositamos, y bueno, y que se la lleve, ¿no? Amén bueno, de la falta de supervisión en estas construcciones que son realizadas irresponsablemente a los bordes de zonas que evidentemente son peligrosas y que, bueno, sin duda alguna, cuando llegan los elementos siempre arrastran aquello que les pertenece, ¿no? Ajá, pero y entonces, ajá, cuando hablamos de ese tema de las viviendas que no están en condiciones de ser habitadas, ¿dónde están los 5 millones de viviendas que dice el régimen que construyó entonces? O sea, ¿forman parte de esas viviendas que se lleva a la vaguada? O no, es que no Sí, entiendo. O sea, sí. 5 millones de viviendas y que sigan pasando estas Destruidas, cosas. destruidas por el imperio, destruidas en sabotaje y destruidas por esta activación asesina y criminal del proyecto HARP en contra de las casas de emisión vivienda. Ajá, y para terminar, solamente una pregunta. A todas estas, ¿dónde está Juan Guaidó? Juan Guaidó, Buscando la él, estatua. él está muy activo en Twitter siempre, Sí. siempre postea algo que es una babosada, que, que es, no sé, un arrojo de lógica humana, ¿no? Porque parece que tiene muy buenos asesores en Twitter y le dicen como que, mira, Guaidó, o sea, emite un tweet donde lamentes la tragedia como creo que naturalmente cualquier ser humano lo tendría que hacer, ¿no? O sea, Y se lanzó un tweet a lo Kanye West. exactamente. A lo Kanye, que por cierto, por ahí ya hay varias revistas de música solicitando la cancelación de Kanye porque ya están hartos del señor West. Bueno, Cosa que, bueno, viste que lo suspendieron de Twitter y de Instagram por ujú. racista. No, pero el tweet es genial, es una joya línea por línea. O sea, el que no lo haya leído, lo invito a que lo lea. Lo que pasa es que él últimamente se ha vuelto un bully de las redes sociales. Entonces, nada, es como una niña quinceañera utilizando las redes sociales para vengarse de todas las personas que él detesta, pero bueno. Ahorita recuerdo de ese tweet por el que lo terminaron baneando en Twitter, recuerdo que después que se lanza una frase súper antisemita, dice, el tweet con la conclusión de que él no puede ser acusado de antisemita porque los negros son básicamente judíos. Y él básicamente tiene ese salvoconducto sobre él, el de pertenecer a una minoría. Pero bueno, Haroldo, lo dejamos hasta acá, el, este episodio de la Radio Gulag. Amigo, un placer haber compartido contigo. Nos vemos Igualmente, entonces doctor pronto. José David. Bueno, nos vemos. Chao, Gulagers. Pronto.